No es correcto que Estados Unidos sea el que tome toda la responsabilidad, sean los que inviertan, los que traduzcan, los que envíen, y los hispanos nos quedemos sin hacer nada, solamente mirando. Entonces, hace algunos 20 años Dios nos movió para responsabilizarnos a que también de aquí desde México se trabaje en preparar gente para que un día traduzca la palabra de Dios, y también en imprimir la palabra de Dios desde México y enviarla a otros lugares. Entonces apreciamos sus oraciones por el Ministerio de la Preciosa Semilla y por el trabajo que hacemos en este lugar. Es un gusto estar con ustedes, que Dios me los bendiga. Quiero leer un pasaje conocido ya por todos, ahí en Marcos 16:15, y les dijo: id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, gracias por este tiempo. Bendice y glorifica tu nombre, Señor. Que nos des un corazón de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú, Señor, quieres, de acuerdo a lo que nos has encomendado. Bendice y úsanos desde donde estamos. Bendice a mis hermanos y cada obra representada en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión, hermanos, quiero tocar un tema que para mí es un tema crucial en cuanto a la extensión del reino de Dios, y tiene que ver con la obra misionera. El título de mi mensaje se llama La obra misionera, un mandato vigente sin importar las circunstancias. Y quiero desde este lugar, hermanos, tomar el tiempo para abogar a favor de aquello para lo cual Cristo vino y murió, para buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero abogar por aquel mandamiento que Cristo nos dio antes de ir a la diestra del Padre: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiero abogar por la tarea que Cristo dio a su iglesia como deber principal de acción en que ocuparnos. ¿Qué tarea hacer? Y esto es hacer discípulos en todas las naciones. Tengo predicando de misiones alrededor de 30 años más o menos, y he viajado por diferentes partes de México y otros países, pero lamentablemente tengo que decir que la gran mayoría de las iglesias no están involucradas en esto de llevar el Evangelio a todo el mundo. No niego que cada iglesia, cada pastor, trabajan para alcanzar a su gente de su región. Hablan de Cristo, evangelizan, ganan almas o como usted quiera llamar. Pero es una incongruencia en decir que hacemos la gran comisión porque ganamos almas, las bautizamos y las discipulamos, pero de alguna manera borramos dónde debemos hacer eso. Y Cristo nos dio un mandato de qué hacer y dónde hacerlo. Y esto de alcanzar a gente para Cristo, bautizarla y discipularla, no es algo que nos dio para nuestra localidad, sino algo que nos dio a nivel mundial. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacer discípulos en todas las naciones, o a la misma vez ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en estos tiempos de crisis, en este tiempo de pandemia, nada ha cambiado respecto a lo que el Señor nos mandó. Tengo que enfatizar que la gran comisión no se anula en ningún momento, y menos se anula cuando el tiempo es corto. Si la gran comisión era importante hace 2000 años, ahora que han pasado ya 2000 años, con más razón es más importante la gran comisión. La urgencia aumenta esta tarea, este deber. Debido a la crisis, podemos hacer cambios en cuanto a los métodos para hacer la gran comisión, las formas, las oportunidades, los cómo hacer la obra misionera mundial. Pero de ninguna manera podemos hacer cambios en cuanto a la realidad del mandato, en cuanto a la vigencia del mandato y en cuanto a la urgencia del mandato de la gran comisión. La importancia de la gran comisión permanece a pesar de la crisis y permanece a pesar de la economía. Cuando el Señor dio a su iglesia la gran comisión, recuerde, las circunstancias
del país de Israel no eran favorables a la iglesia ni favorables para la evangelización mundial. Ser cristiano en aquel tiempo no era fácil. Vivían bajo la autoridad de Roma. Había persecución, no tenían finanzas. No había libertad total ni para reunirse ni para predicar. No podían hacer proselitismo. No tenían la comodidad de congregarse. El mundo los odiaba. Y no había medios electrónicos ni medios de transportes como ahora los tenemos. Por lo tanto, es fundamental entender que Dios no nos dio la comisión de llevar el evangelio dependiendo si las circunstancias eran favorables o dependiendo si teníamos buenas finanzas. La base de la gran comisión a nivel mundial es, a pesar de las circunstancias y a pesar de la capacidad económica o falta de capacidad económica, la base de la gran comisión es, en todos los sentidos, el Señor mismo, lo que Él es, lo que Él promete. La base de la gran comisión es la persona de Cristo, que es el Todopoderoso. Por lo tanto, lo que Dios nos demanda ahora, en este tiempo crucial, en este tiempo de crisis, es lo mismo que les demandó a ellos en su tiempo crucial y en su tiempo de crisis: llevar el evangelio a todo el mundo, aunque todo esté en contra. La obra misionera es vigente sin importar las circunstancias. Ahora, como número uno, la base de la gran comisión es, primero y sobre todo, que es un mandamiento, un mandato dado por Dios mismo. Ahí en Mateo 28 dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Les recuerdo, queridos hermanos, lo que ustedes ya saben: la gran comisión a nivel mundial no es un mandato de hombres, no es un mandato de los bautistas, no es un mandato de un movimiento, es un mandato divino. Dios nunca fue tomado por sorpresa en aquel tiempo y no es tomado por sorpresa ahora. Dios sabía que el mundo en aquel día estaba mal y también sabe cómo está el mundo ahora en este tiempo. El mandamiento de llevar el evangelio a todo el mundo fue dado en base a que Él es el Todopoderoso y en base a que Él tiene toda autoridad. Es decir, la obra misionera descansa en lo que Él es y en lo que Él puede. La vigencia de la gran comisión no tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo, ni con nuestras capacidades, ni con nuestra fuerza financiera. Tiene que ver con que Dios nos está mandando. Es una orden divina que no ha sido cambiada. Es un mandamiento vigente. Es un mandamiento que no lo anula la crisis. Al contrario, como dije al principio, la crisis lo aumenta y la crisis lo hace más urgente. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que nos debe guiar en todo tiempo no son las circunstancias ni nuestra economía, sino la simple verdad de que el Señor lo ha mandado. Dejémonos de argumentos, que no podemos, que no tenemos, que es difícil, que no hay dinero. Esta gran comisión no tiene como base otra cosa más que la simple verdad que Dios, el Señor Todopoderoso, lo ha mandado. En segundo lugar, tengo que decir que la obra misionera depende en lo que Dios es y en lo que Él puede, y no depende en lo que nosotros somos ni en lo que nosotros podemos o tenemos. Otra vez, dice el versículo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios no se mueve de acuerdo a nuestras circunstancias ni de acuerdo a nuestras capacidades. Dios se mueve de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a lo que Él tiene, de acuerdo a lo que Él puede. Él solamente nos pide dos cosas: que creamos y que obedezcamos, fe
y obediencia. Si en los tiempos buenos se ve difícil hacer la obra misionera, en los tiempos malos se ve imposible. Imagínense, llevar el evangelio a todo el mundo en tiempo de crisis parece imposible, pero es allí donde cobra sentido lo que Dios nos demanda: fe y obediencia, que le creamos, que sepamos que Él puede hacerlo, que no depende de nuestra capacidad, sino de su capacidad. La verdad, queridos hermanos, mucho de la obra misionera la hemos hecho en base a lo que nosotros podemos y a lo que nosotros tenemos, pero muy poco la hemos hecho en base a lo que Él puede y a lo que Él tiene. Cuando el Señor nos dio el mandamiento, se tomó el tiempo para señalarnos quién lo está mandando: el Todopoderoso. Toda potestad me es dada, es decir, Él tiene todo poder en el cielo y tiene todo poder en la tierra. Y si la obra se puede hacer, la obra misionera mundial, no es porque nosotros podamos o tengamos, es porque Él puede y Él tiene. En el libro de Hebreos se nos recuerda que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, nuestro Señor, que dio la gran comisión hace 2000 años, no ha cambiado. Sigue siendo el proveedor, sigue siendo el cuidador, sigue siendo el guiador, sigue siendo el sustentador. La obra misionera descansa en Él, pero siendo honestos, hemos dependido y confiado tanto en la provisión y fidelidad de las iglesias que casi hemos olvidado lo que es depender en Él y confiar en Él para nuestra provisión y para que su obra sea hecha. Hemos hecho la obra misionera con lo que otros nos han dado, y está bien, no es malo. Qué bueno por las ofrendas de iglesias, de hermanos, qué bendición. Pero desgraciadamente nos ha faltado quizá buscar nuestro recurso del cielo, sabiendo que aunque las iglesias fallen, Él nunca fallará, Él siempre será fiel. La tercera cosa que tengo que mencionar es que la obra misionera tiene su demanda en la crisis de los perdidos, no en nuestra crisis. Usted sabe, Romanos 3:23, que usamos para hablar de Cristo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara en señalarnos cuál es el destino de los que mueren sin Cristo, cuál es la condición de aquellos que no han nacido de nuevo. Dice la Biblia que están perdidos, están condenados y están rumbo al infierno eterno. Y Dios, mirando esa condición de ellos y esa crisis de ellos, es como Dios ha obrado desde la eternidad pasada. Dios tomó la decisión de dar a su único hijo en sacrificio debido a la crisis de los perdidos. Cristo tomó la decisión de hacerse hombre y venir a este mundo y dar su propia vida debido a la crisis de los perdidos. Cristo salvó a los hombres como usted y como yo, que merecíamos el infierno, y nos envió a predicar el evangelio por todo el mundo debido a la crisis de los perdidos. Cristo dio el mandamiento a su iglesia, a la que le prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y a la que le prometió que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo. Dio su mandamiento a la iglesia de que vaya hasta lo último de la tierra debido a la crisis de los perdidos. Entonces, con estos argumentos, es claro entender cuál es el enfoque de Dios. El centro de la atención de Dios no es nuestra crisis, sino la crisis de ellos. El centro de la atención de Dios no es nuestra condición, sino la condición de los que están sin Cristo. Cuando vemos la historia
y vemos de muchos cristianos y de muchos misioneros, y vemos su sufrimiento y su dolor, y hasta perdiendo su vida o la vida de sus seres queridos. Leyendo biografías, muchas veces nos confunde el hecho que Dios no los librara, que Dios no hiciera algo en su crisis, en su tribulación, y hasta nos parece como si a Dios no le hubiera importado el sufrimiento de sus siervos y la forma como algunos padecieron y murieron. Pero no es que no le interese a Dios su sufrimiento, sino que en la báscula de Dios, en la báscula de la eternidad de Dios, pesa más la crisis de los perdidos que nuestra crisis. La mirada de Dios está centrada en la crisis de los perdidos, aunque para ello nos tenga que pasar a nosotros por crisis. No es que no le importemos a Él, sus siervos, sus hijos. Pero esto pasará un día. Pero Dios mira la crisis de ellos. Y ahí está su atención, y ahí está su corazón, y ahí está su paciencia, esperando que ellos se arrepientan y sean salvos. La cuarta cosa que tengo que mencionar es que la obra misionera tiene su gravedad y su urgencia en que el sufrimiento de los perdidos es eterno, es por siempre y para siempre, mientras que nuestro sufrimiento es leve y es temporal. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea el final de los salvos y vea el final de los que mueren sin Cristo. Las matemáticas de Dios son las siguientes. Es mejor que se sufra temporalmente y no que se sufra eternamente. En la perspectiva de la eternidad, nuestro sufrimiento un día será nada. Pero en la perspectiva de la eternidad, el sufrimiento de los que mueren sin Cristo es inarrable, es indescriptible, es insoportable y eterno. Y ante la realidad de la eternidad, Dios no escatimó a su propio Hijo y no dudó en encarnarse y tomar otra naturaleza que no era de Él, una naturaleza humana, y no dudó en dar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y mire, hermano, Cristo no nos pide algo que Él no haya hecho. Cristo pagó el costo para que los perdidos no paguen eternamente. Y probablemente, y muy probablemente, Dios requiera de nosotros que paguemos un costo temporal para que muchos no lo paguen eternamente. Es imposible pensar en la evangelización mundial sin un costo. Y ahí es donde muchos cristianos bautistas tronamos. Porque queremos que el mundo sea salvo sin que nos cueste. Que el mundo sea salvo gratis. Mire, usted ve a los mormones, ellos invierten millones de dólares enviando gente, 44,000 misioneros cada 2 años por todas partes del mundo. Mire los mal llamados testigos de Jehová, ellos gastan millones, imprimen cada mes 100 millones de revistas atalayas y 100 millones de revistas Despertar en diferentes idiomas, enviándolos al mundo. A ellos no les importa el costo. Lo que les importa es el resultado. Y qué triste que los bautistas, a los que decimos que tenemos la verdad, pareciera que no nos importa tanto el costo, el resultado. Lo que más nos importa es el costo. ¿Se me va a costar? Mejor no. Es imposible pensar en llevar el evangelio a todo el mundo sin costo. Hay un costo.
La verdad es que nos ha tocado un tiempo tan cómodo como cristianos y como siervos de Dios, que siendo honestos, nos espanta sufrir, nos espanta padecer, nos espanta no tener lo necesario. Hemos hecho la obra misionera de manera tan fácil, relativamente hablando, que se nos cierra el mundo al pensar tener que hacerla con poca economía, con obstáculos y en oposición. La verdad, queridos hermanos, hace falta un cambio en nuestro corazón. Un cambio para que su obra nos importe de tal manera que nada nos detenga. Yo estoy preocupado por la reacción de iglesias y pastores en este tiempo de crisis hacia la obra misionera y los misioneros. Porque como dije hace rato, tengo casi 30 años predicando de misiones en muchas partes y he visto que la gran mayoría de iglesias no están involucradas en la gran comisión mundial, pero no quiero culpar a las iglesias. No están involucradas porque el pastor no está involucrado. En México, más del 90% de los pastores bautistas no están involucrados en un compromiso de llevar el evangelio a todo el mundo. Sí, su área sí, su colonia sí, su ciudad sí, pero lo que Dios ve, porque de tal manera amó Dios al mundo, muy pocos, ni el 10% de los pastores guían a su iglesia a ese trabajo de la evangelización mundial. Número 5. Pero lamento que muchos cristianos y especialmente pastores no pensarán así como Dios piensa, ni actuarán de acuerdo al mandamiento que nuestro Salvador nos ha dado. Si las cosas no cambian rápido, y si lo que estamos viviendo con el coronavirus y las consecuencias tarda meses, lo más seguro es que la gran comisión sufrirá las consecuencias debido a que muchos cristianos y muchos pastores no tenemos la gran comisión como lo más importante. Pero lamento decir que pastores, al ver las circunstancias y al ver el cambio en la economía, se justificarán detrás de frases como: para cuidar la economía de la iglesia, tenemos que hacer ajustes y recortes. Buena frase parece. Buena frase para poner en último lugar lo que debe ser en primer lugar. Lamentablemente, como la obra misionera no es algo prioritario para muchos pastores y muchos cristianos, eso será lo primero que cortarán en sus finanzas. Sacrificarán la evangelización mundial por las necesidades de la iglesia local. Ahora, hermanos, si llega el momento de hacer ajustes financieros, debemos priorizar las cosas con sinceridad y honestidad delante de Dios. Si tenemos que hacer ajustes financieros, debemos hacer cambios en todos los demás gastos primero. Suprimir cosas que no son básicas, no son necesarias, no son esenciales. Pero debemos cuidar mucho de no ser ligeros con la obra misionera mundial. Además, si vamos a hacer ajustes, no se nos olvide que el dinero que entra para la obra misionera no se debe usar en otra cosa más que para la obra misionera. El mayor mandamiento que Cristo dio a su iglesia nos lo dio como deber principal de acción, hacer la gran comisión a nivel mundial. Y si ese mandamiento, antes de ir a la diestra del Padre, el último mandamiento quiso que fuera nuestro primer mandamiento de acción, entonces la gran comisión debe ser prioridad nuestra, lo más importante. Cada cristiano y cada pastor deberíamos agarrarnos con los dientes y con las uñas a nuestro compromiso, a nuestro deber de hacer la obra misionera mundial. Y si en algún momento, si se llegara el caso de hacer ajustes, que sea la última opción y que lo sea con gran dolor,
con gran preocupación y con lágrimas. Que nos aferremos con todo nuestro ser, nuestra alma y todo nuestro corazón a la obra misionera. Y si algún día se tiene que hacer ajustes, que sea lo último y que nos pese. Pero lamento decirlo, quizá la mayoría de los cristianos y tristemente la mayoría de los pastores harán lo más fácil de acuerdo a sus propios intereses: cortar a los misioneros, cortar a la obra misionera más allá de su localidad, porque eso no depende, eso no es importante, eso no es prioridad. Creo que los cambios más importantes los tendrá que hacer cada misionero. Hace unos días, un misionero compartió que solamente 2 iglesias le enviaron sostenimiento en ese mes. Perdón por ser escéptico, pero lo que veo es que cada siervo de Dios tendremos que crecer en Dios en esta circunstancia que estamos viviendo. Eso pasó con los profetas, con los discípulos, tuvieron que crecer, marcar la diferencia en los tiempos cruciales que les tocó vivir, y con el apoyo, sin el apoyo, con el reconocimiento, sin el reconocimiento, ellos tuvieron que hacer cambios y buscar de Dios todo lo que necesitaban: provisión, compañía, fortaleza, consolación, protección. Y creo que ante el abandono de iglesias y de pastores, espero que no, hacia la obra misionera, entonces los misioneros estarán obligados a hacer cambios. ¿Cuáles son las demandas a las que cada misionero tendrá que enfrentarse? Primero, volver a recordar con convicción de dónde viene la provisión. ¿Quién lo llamó? Segundo, tendrá que revalorar con convicción si Dios lo llamó a ese lugar o no lo llamó a ese lugar. Tercero, tendrá que aprender la mayor lección de la obra de Dios, aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. Cuarto, tendrá que reaprender a pedir por sustento al que nos envió y obtener de Dios lo que necesitamos. Quinto, tendrá que aprender una palabra que no me gusta: adaptabilidad, la disposición al cambio, porque de la A a la Z la voluntad de Dios no es recta, tiene zigzag, tiene vueltas y hay que adaptarse. Siguiente, tendrá que aprender a vivir a través del recurso que Dios nos dio, y Dios nos pide el recurso de la fe. Tendrá que revalorar si está dispuesto a una de las mayores demandas de la obra misionera: sacrificio. Tendrá que volver al recurso que Dios nos dio para ver milagros, el recurso de la oración. Tendrá que crecer en el mayor de los requerimientos de la obra misionera: fidelidad. Queridos siervos de Dios, quizá algunos no pensarán en ti, quizá te cortarán, pero si la obra de Dios va a tener éxito en este tiempo, va a ser en mucho de la fidelidad de cada siervo de Dios. Y la última cosa, tendrá que reaprender a acompañarse de quien siempre está allí y a través del cual se hace la obra de Dios, el Espíritu Santo. Queridos consiervos, es tiempo de pensar no solamente en la salud y la economía, pero pensar en el asunto más importante, donde está el corazón de Dios, el destino de las almas. Las decisiones que tomemos tienen que ser más allá de lo terrenal y lo temporal, tienen que ser de lo eternal, tienen que ser por las almas. Y no olvidar que Cristo sabía todo, Él no fue tomado por sorpresa y Él sabe de las crisis, no ha sido la primera ni será la última, pero a pesar de cualquier crisis, la gran comisión sigue vigente y más urgente que antes, porque el tiempo es más corto. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, y que hagamos en esta hora lo que la obra de Dios y la extensión del reino de Dios nos demanda. Que seamos hombres valientes, hombres de fe, y tengamos en nuestro corazón como prioridad aquello que Dios tiene como prioridad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que Dios les bendiga. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice y glorifica tu nombre. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor Franco.